el acta de la sesión 108 especial se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 109 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido una comunicación del diputado señor Juan Santana, mediante la cual excusa su participación en la sesión de esta comisión debido a que debe estar en la sesión de la Comisión de Educación y votar. Y en esa nota, el diputado don Juan Santana solicita se le hagan unas preguntas a don Robert McNichol para que usted me señale si prefiere hacerlas usted, Presidenta, o que yo las lea en su oportunidad en el tiempo de las consultas. Usted, Sí, mejor. Cuando abramos la ronda de preguntas y usted también hace referencia a lo que solicita el diputado Santana. gracias, señora Presidenta. Un oficio del Servicio Nacional de Geología y Minería, mediante el cual da respuesta a oficio a esta comisión en relación a fiscalizaciones a empresas mineras en el contexto pandemia COVID-19. Un oficio del Ministerio de Salud, mediante el cual da respuesta a oficio a esta comisión en relación a medidas conducentes para que se decrete cuarentena en la ciudad de María Elena, región de Antofagasta. Un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual informa las medidas que se han tomado en el contexto de la situación sanitaria para la industria social Consejo Minero. Un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión en relación a tomar medidas tendientes al beneficio de la pequeña minería, tales como postergar pagos de patentes, acelerar pago de procesos de compra y anticipos de emergencia. Se informa que por tratarse de materias propias de Hacienda se remitieron ellas a dicha cartera de Estado. Oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión, respecto a que se adopten medidas para suspender el proceso de remates por no pago de patentes por pertenencias mineras. Un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual da respuesta. Disculpe, Presidenta, Mauricio, don Sergio Gaona está intentando entrar, me dice. Un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión en relación a ordenar se estudie la posibilidad de incluir la aplicación de exámenes PCR en todas las divisiones de la cuprífera estatal Codelco. Y anuncia que en atención a ello ha decidido oficiar al Codelco en el mismo sentido solicitado por esta comisión. Un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión en relación a la fiscalización e informe de la situación de las condiciones de seguridad de la mina La Poderosa. Recordar que ahí hubo lamentablemente el fallecimiento de dos trabajadores. Un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual informa, de acuerdo a lo establecido en el convenio de transferencia, que nos acompaña el señor McNichol, con ENAMI precisamente. Y un oficio del Ministerio de Minería, mediante el cual comunicación de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual remite informe que aborda conceptos y experiencia internacional vinculada a la incorporación de un comercializador de electricidad en el mercado de la energía eléctrica. Comunicación de empresas generadoras de Chile, mediante la cual reitera en su solicitud de audiencia para referirse a la importancia de la transición energética en Chile. Y finalmente, señora Presidenta, una nota de los diputados señores Isacort, don Sergio Gaona, Gabriel Silver, Francisco Guiguren, Nicolás Noman, Esteban Velázquez, José Luis Castro y Carlos Ignacio Kuchel, mediante el cual voy a dar lectura porque es breve. Dice: desde el mes de enero de este año hemos sido informados por la prensa de situaciones extremadamente delicadas que perjudicarían a trabajadores de Codelco. Se hicieron denuncias civiles, penales y laborales por presuntos delitos de estafa que afectarían a cientos de trabajadores y a Codelco, ya que habrían negociado precios artificiales en primas de seguro. El total defraudado alcanzaría la suma de $22 millones. Durante las semanas pasadas, la prensa ha seguido informando de la evolución del proceso, mediante el cual se estaría llegando a un acuerdo de devolución de lo defraudado en el orden de $11 millones a la empresa estatal y de $11 millones a los trabajadores perjudicados. Esta noticia es buena, pero no se puede evitar que esto importe que no se sigan las líneas investigativas en lo penal y laboral. Delitos como estos deben ser sancionados como corresponde. Debido a lo anterior, los diputados firmantes y con un ánimo transversal le solicitan a usted que pueda tener a bien citar a sesiones de nuestra comisión, invitando a la autoridad y ejecutivo que administran Codelco al momento de sucedidos los hechos. Nuestro rol fiscalizador lo ejercemos de manera complementaria a la de Tribunal y Ministerio Público, por lo que sesiones destinadas a requerir información en estas materias pueden ser consideradas innecesarias e inoportunas, no así
por nosotros. Esperando una buena acogida a esta solicitud, nos despedimos atentamente de usted. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Presidenta. Gracias, secretario. Dejo la palabra sobre la... Presidenta. No, por aquí, Presidenta, por aquí. Sergio, perdón. Sí, era para que me viera que estamos acá cuando le pida la palabra, nada más. No necesito conectarme, estoy presencial aquí en Valparaíso. Gusto de saludarlo, colega. Disculpe. Está en la sala. Sí, muy bien. Diputado Isacor. Gracias. Sobre la cuenta, bueno, me quiero referir al último punto que en detalle leyó el secretario, agradecerle a él, también lo conversé con usted por teléfono antes de la sesión, Presidenta, pero para fines del acta quiero reafirmar lo que se dice en la comunicación. Todos hemos sido testigos, y está a nivel de prensa, de una situación sumamente delicada, una posible estafa por $22 millones, 11 millones a los trabajadores, 11 millones a Codelco, pero también hemos visto situaciones de avance, y en ese sentido, Presidenta, yo creo que en el ánimo transversal de esta comisión, me gustaría que usted pueda a bien citar a sesiones en que podamos nosotros invitar a ex autoridades, a ex ejecutivos de Codelco, también a personas del mundo sindical que se han visto afectadas al respecto, porque creo que tenemos que tener nosotros una idea como comisión de lo sucedido hasta el momento. Y este es un afán de complementar el rol que está llevando a cabo el Ministerio Público y la justicia, los tribunales laborales y así como los tribunales penales. Presidenta, no en ningún caso generar una competencia, sino que una complementariedad. Y yo creo que sería bueno, a fin de poder formar una idea como comisión especial de esta situación sumamente delicada, pero que también hemos visto que se está resolviendo. Si le parece a usted, Presidenta, tomar dicho acuerdo. Muchas gracias. Sí, yo solo quiero hacer la prevención porque, bueno, este ha sido un temazo en realidad que no ha concluido. De hecho, inclusive yo no descarto una eventual comisión investigadora. Creo que tienen mucho argumento de sobra como para poder levantar, ¿no es cierto?, a través de las herramientas fiscalizadoras que tienen los diputados y diputadas, y fue parte también de una evaluación que tuvimos también con los dirigentes. Obviamente lo de la pandemia ha hecho retrasar algunas cosas que quedaron pendientes, que siguen siendo, ¿no es cierto?, importantes de abordar, como esta, la que señala el diputado Isacor. A lo que voy es que una comisión investigadora tiene otras facultades. En este caso, una sesión nosotros podemos invitar. Pueden haber excusas. Obviamente no va a tener el mismo nivel o categoría de lo que es una comisión investigadora, pero sin duda yo creo que sería muy importante tener también la visión de los distintos actores acá en esta comisión de minería. Como también es muy probable que se dé el espacio, ¿no es cierto?, también con respecto al tratamiento que hay que darle a nuestra otra empresa estatal, como es la ENAMI, ¿no es cierto?, que cumple un rol de fomento de la pequeña minería y que en el último tiempo también hemos visto a través de la prensa algunas situaciones con respecto a los flujos financieros y que sin duda también nos llama profundamente la atención. Entonces yo de verdad que estaría disponible y acuerdo también con los miembros de la comisión de poder establecer algunas sesiones, ¿no es cierto?, que cumplan con estos fines, con estos objetivos, y que obviamente también ustedes como participantes de la comisión me puedan ayudar también con los distintos invitados, que la idea es que puedan participar, porque no va a tener ningún sentido que el día de mañana no esté presente Codelco o en este caso también algunos otros actores que tienen que entregar algunos antecedentes para que ayude también en el proceso de investigación. Nosotros a lo mejor en algo podríamos colaborar, pero entiendo que esto también va por la vía judicial y que ya tiene algunos avances. De hecho, sin ir más lejos, estaba revisando la prensa hace un par de semanas atrás y aparecía que algo sucedió donde Codelco queda fuera, ¿no es cierto?, de la querella, que entiendo que van a apelar, en algo así me quedé, y yo también me gustaría tener claridad de esos procesos, si es que se puede profundizar, por lo menos en qué estado se encuentran. Diputado Cort. Muchas gracias, Presidenta. Yo solo reafirmar lo que usted plantea, y es sumamente importante el punto que usted hace. En ningún caso aquí se trata de eludir o no tener una comisión investigadora con todas las facultades especiales que tiene esa instancia en nuestra corporación. Y es por lo mismo, Presidenta, que yo creo que un buen ejercicio es justamente celebrar una o dos sesiones en esta instancia a fin de evaluar, por construir una comisión investigadora si es que no se resuelven o se generan muchas más dudas de las que ya tenemos al ser solo informados por la prensa.
Usted sabe que nosotros sí tenemos la posibilidad de tener sesiones secretas, por ejemplo, reservadas, no se nos puede entregar antecedentes a fin de evaluar. Pero yo quiero agradecer su ánimo, Presidenta, al liderazgo en esta comisión, a fin de poder generar una instancia, insisto, fiscalizadora, y es también que por eso quiero agradecer a quienes se sumaron a esta iniciativa de manera muy transversal. De hecho, por eso también quise hablarlo con usted antes de la sesión, para explicar detalles, y yo quiero agradecer, Presidenta, su disposición. Eso. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Algo más con respecto a lo que plantea el diputado Cort sobre puntos varios, ¿no? Bueno, quiero agradecer a nuestros invitados. El día de hoy se encuentra con nosotros el vicepresidente de ENAMI, el señor Robert May-Nichols, porque el objeto de esta sesión es justamente es poder escuchar esta denominada estrechez financiera que afecta a la empresa estatal, y que también en nuestros territorios, yo soy de la región de Atacama, he tenido varias reuniones el fin de semana también con los pequeños mineros, y hay una preocupación, hay mucha incertidumbre, no hay claridad y no hay certezas qué es lo que realmente está sucediendo, sobre todo cuando uno le pregunta ahí a los propios productores que han desarrollado, ¿no es cierto?, una labor tan noble como es la actividad de la pequeña minería, que es primera vez que se encuentran en una situación tan crítica, y que esto de las fluctuaciones, ¿no es cierto?, del precio del cobre, nunca se había dado, ¿no es cierto?, de que haya generado tantos estragos al interior del ENAMI, sobre todo porque esto afecta sin duda alguna también a la pequeña minería y lo que refiere también al dinamismo económico local. Así que yo en ese sentido, vicepresidente, le agradezco que nos acompañe el día de hoy, y quiero ofrecerle la palabra para ya comenzar, ¿no es cierto?, con la presentación de parte del ENAMI. Y bueno, como ha sido siempre la tónica, al final de su intervención hacemos una ronda de preguntas para poder acceder también a eventuales respuestas. Así que no sé si que alguien más, don Mario, se me queda en el tintero, ¿no? Nos acompaña además don Max Larraín, seguramente don Robert May-Nichols lo va a presentar. ¿Cómo está? Saludarlo. Mil disculpas, no lo había visualizado. Sí. Gusto saludarlo también a don Max Larraín. Bienvenido a la comisión. Vicepresidente, entonces le ofrezco la palabra. El micrófono es suyo. Buenas tardes, Presidenta. Muchas gracias. Tal como dijo Mario, me acompaña Max Larraín, nuestro fiscal, que está para ayudarme y para apoyarme en cualquiera de los temas que pudiera surgir. Hoy día, Presidenta, a diferencia de en otras ocasiones que yo he venido a esta comisión, no traemos una presentación porque nos pareció que era más importante tener solamente la conversación asociada a lo que está pasando. Tal como usted lo plantea, estamos pasando por una estrechez económica, es una estrechez bastante seria, en que hemos logrado tomar las medidas de manera de minimizar los impactos negativos de esta misma. Hasta el momento solamente han habido 3 empresas con las que hemos tenido que renegociar algunos pagos, porque esa fue la estrategia que definimos. Estas empresas son Atacama Cosán, Pucobre y Minera Carola, que son empresas que nos entregan concentrados aquí en la fundición de Paipote. Con Atacama Cosán ya resolvimos todos los problemas, no tenemos ningún tipo de deuda pendiente en este momento con Atacama Cosán. Con Pucobre y con Minera Carola ya está todo renegociado y hay todo un plan de pago y todo un plan de enfrentar esta situación. Eso es lo importante. Respecto de los pequeños productores, yo no tuve acceso y obviamente no tenía que tenerlo a esa reunión que usted tuvo durante el fin de semana. Como usted comentaba. Ahora bien, yo la semana pasada llamé a casi todos los presidentes de las asociaciones mineras, les di una explicación, quizás no fui lo suficientemente claro y no me di a entender de lo que estaba pasando, pero sí hay un hecho muy relevante, Presidenta, que es que a los pequeños mineros se le ha cancelado todo lo que correspondía de todas las entregas de sus minerales, no se han terminado los programas de fomento, no se ha hecho nada al respecto. Entonces, la preocupación que ellos puedan tener, que es muy válida porque el cariño que ellos tienen por esta compañía, que es de todos los chilenos, es re importante, pero no es menos cierto que nuestro esfuerzo ha estado en cuidar absolutamente a la pequeña minería y no generar ningún tipo de impacto
en la pequeña minería, el cual no se ha generado. De hecho, este año hemos pagado por esos minerales casi un 30% más que lo que hemos pagado en años anteriores. Entonces ellos, por resultado del precio del cobre y precio de sustentación sobre todo, por resultado de tipo de cambio, por resultado de mejora en nuestras tarifas, en que las bajamos tanto para los minerales sulfurados como para los minerales oxidados, y por una mayor alimentación del oro, porque el oro ha subido desde diciembre del año pasado de un promedio de los $1.520 por onza a un promedio, hoy día se está moviendo, hoy día fue 1.926, pero el promedio del mes de agosto fue $1.940 por onza. Los pequeños mineros están en una situación bastante positiva. También nos han entregado muchos más minerales. Respecto de nuestras empresas contratistas, exactamente lo mismo, se han cumplido todos los compromisos con las empresas contratistas, y respecto de nuestros trabajadores, también lo mismo. Respecto de las compañías medianas, tal como expliqué anteriormente, hay estas 3 compañías en las que hemos tenido que renegociar algunos pagos y que ya están todas renegociadas y vamos avanzando bastante bien. Eso para dar el marco general de la situación, Presidenta. Ahora, ¿a qué se debe esta crisis? Si usted revisa los números de la ENAMI desde el año 2011 a la fecha, la ENAMI ha perdido en este periodo $478 millones aproximadamente. Es decir, hemos estado funcionando en base a deuda todo este tiempo, por distintos motivos, por problemas de gestión, por problemas, y con precios del cobre mucho mejores que los que tenemos hoy día. Es increíble. El único año en que se tuvieron utilidades fue el año 2012, por propiedades mineras vendidas a compañía minera TEC y a compañía minera Oñinés de Collahuasi, que se tuvo una utilidad de $29 millones. Desde el 2011 hasta el 2018, repito, hasta el 2017 se han perdido esta empresa ha perdido en sumatoria del orden de los 450, 470 millones de dólares. El año anterior, que el primer año de mi gestión, nosotros también tuvimos pérdidas porque estábamos enfrentando y tuvimos una pérdida de 22 millones de dólares, el 70% más baja que el promedio de las pérdidas del último periodo. En el periodo en que Andrés Ugarré fue vicepresidente ejecutivo de esta compañía, la pérdida directa fue de menos 34 millones de dólares, pero la pérdida total fue de menos 68, porque hubo que ajustar 34 millones de dólares en depreciaciones que no se habían realizado en los periodos anteriores. Y eso tuvimos que hacer un ajuste contable de manera de sincerar todos los números. Entonces, eso es un poco la situación. Si nosotros hubiésemos perdido durante todo este periodo, del 2011 al 2018, tendríamos un mejor resultado de lo que nosotros perdimos el 2019, 21,6 millones de dólares, tendríamos un mejor resultado en esta compañía de 200 millones de dólares. En vez de una pérdida de 470 millones de dólares, estaríamos hablando de una pérdida de 198 millones de dólares. Entonces, aquí claramente lo que estamos viviendo hoy día no es producto de lo que está pasando hoy día, es producto de una seguidilla de historias que nos tiene complicados y nos ha tenido muy ocupados y muy complicados. Frente a eso hemos ido tomando las medidas, tal como ya expliqué, de manera de poder enfrentar todas las situaciones. También no es menos cierto que entre el periodo 2014 y 2017 se compraron del orden de 300.000 toneladas de oro con 3 gramos por tonelada que no fueron procesadas. Es decir, pagamos toda esa plata y ese mineral de oro quedó ahí. Tenemos un poder de compra en Tocopilla, que la diputada Hernando, buenas tardes diputada, debe conocerlo bien, que juntó minerales, tenemos más de 250.000 toneladas ahí, y recién a principios de este año pudimos poner una planta para empezar a procesar 5.000 toneladas mensuales, pero mientras se acumulaban todos estos minerales. Y aquí viene el tema de las coberturas, porque nosotros, por una política aprobada en el directorio del 28 de noviembre del año 2013 y que empieza a ejecutarse el 1 de enero del 2014, la decisión del directorio de la época, y que fue corroborada por la administración
del 2014 al 2018 y posteriormente por la administración de Andrés Ugarré, nosotros recién hoy día le hemos propuesto al directorio un cambio, había que hacer cobertura de todos los minerales que se compraban y de todos los stocks que la compañía tenía, tanto de oro como de cobre. Eso significó que dado que el precio del cobre en diciembre del 2013 fue $3,26 por libra promedio, y esto se va ajustando mes a mes, todos esos años se ganaron plata. La ENAMI, por coberturas esos años, ganó del orden de $140 millones. ¿Cómo funciona esto de las coberturas? Nosotros no vendemos y no trabajamos en los mercados a futuro porque la ENAMI no hace ningún tipo de especulación. Lo que nosotros hacemos es fijar el precio del mineral al momento de la compra. Entonces compramos e inmediatamente se genera una venta en papel al mismo precio. Y después, cuando se produce la venta del producto final, nosotros vendemos físicamente y hacemos una compra en papel del mismo precio. Dependiendo de la diferencia, al broker, que son las empresas que hacen estas gestiones, si ellos nos pagan la diferencia o nosotros les pagamos la diferencia. Si el precio del cobre o el precio del oro es más bajo que lo que nosotros habíamos comprado, los brokers nos pagan la diferencia. Si el precio del cobre o del oro es más alto que el que nosotros compramos, nosotros le tenemos que pagar al broker la diferencia. Dado que en el mes de marzo del 2020 el precio del cobre llegó a un promedio a su nivel más bajo de $2.28 y hoy día se está moviendo en 3.07, eso ha implicado que por cada tonelada que hemos comprado, más cada tonelada que tenemos en stocks, hemos tenido que pagar del orden de $70 millones en coberturas por este excesivo precio. Si uno hace el análisis en la historia, desde que esta política, que como dije anteriormente, fue aprobada el 28 de noviembre del año 2013, la ENAMI hoy día está saliendo casi ras, porque el precio del cobre se está acercando a los $3.26, que era el precio que se tenía en diciembre del 2013. Lo que no quita que se ganó mucho desde el 2014 hasta el 2019, pero del orden de $140 millones. Pero este año hemos perdido del orden de 70 millones, como dije anteriormente. A eso hay que sumarle las pérdidas por cobertura del precio del oro, que el precio del oro, como también dije anteriormente, en diciembre del 2019 estaba en $1.520 por onza, y hoy día está del orden de los $1.950 por onza. Eso, de alguna manera, es lo que nos ha llevado a esta situación. Cuando empieza la pandemia, nosotros nos pusimos varios objetivos. Mantener la continuidad operacional de manera de no afectar a los pequeños mineros y prepararnos para una baja del precio del cobre, porque todos los especialistas decían que el precio del cobre se iba a mover entre $2.30 y $2.40. Nos preparamos y redujimos todo lo que teníamos que reducir en nuestros costos, en nuestros gastos, etcétera, etcétera, de manera de enfrentar este escenario de $2.30 o $2.40. Y estábamos muy tranquilos. Y lo que nos faltó cuidar fue este tema de las coberturas. Respecto de las coberturas, ¿qué es lo que nos está golpeando hoy día? Respecto a las coberturas, cuando hacemos este análisis, nosotros fuimos al directorio y pedimos autorización para dejar de hacer coberturas sobre los minerales estoqueados. Solamente hoy día estamos haciendo cobertura sobre los minerales que estamos comprando. Y sobre el oro, porque como el oro ha subido tanto de precio y la proyección que todos hacemos es que en la medida en que esta crisis baje, que esta crisis salga, el oro tiene que volver a sus niveles de precio de $1.500. Si dejáramos de hacer cobertura, perderíamos todo lo que hemos pagado por cuidar el oro. Entonces, hoy día no podemos dejar de hacer cobertura del oro porque podría significar un daño muy grande. ¿Me escucha? Diputado, yo lo escucho, diputado.
Tenía abierto el micrófono, pero ahí sí silencia. Ya, ok, Ahora. perdón. Entonces, Presidenta, esa es un poco la situación que estamos viviendo. Hay varios elementos que como resumen, que yo le diría. No hemos descuidado a la pequeña minería, hemos cumplido todos los compromisos con la pequeña minería, con los trabajadores de la ENAMI, con los contratistas de la ENAMI. Hay 3 empresas que se han visto afectadas en algún atraso en sus pagos, lo que ya fue conversado y renegociado con ellos. Ahora, y estamos tomando las medidas de manera de que esto podamos enfrentarlo frente a potenciales subidas de precios, porque para el país lo mejor que le puede pasar es que el precio siga subiendo. A nosotros nos genera una complicación puntual. Y como resumen, Presidenta, yo le diría, después del análisis, después de este año y medio que yo llevo en la ENAMI, yo le puedo decir que esta es una buena empresa, es un buen negocio, es un buen modelo de negocio. El fomento de la pequeña y la mediana minería tiene un tremendo potencial, pero tenemos que administrarlo y gestionarlo bien. Y desgraciadamente yo creo que los ejecutivos que hemos tenido en esta compañía, incluyéndome, estamos al debe al respecto, porque no nos hemos preocupado de que esta empresa sea eficiente, nos hemos preocupado quizás más del tema social, que no hay que descuidarlo jamás, pero además tenemos que preocuparnos de ser eficientes y sacarle el mejor resultado y el mejor provecho a los equipos que tenemos instalados, y que yo desgraciadamente, y con este año y medio que llevo acá, le tengo que decir, no ha sido nuestra preocupación y nuestro foco. Desde el año 2011 a la fecha, esta empresa ha perdido 470 millones de dólares y se ha financiado en base a deuda. Eso es lo que yo le puedo comentar, Presidente. Muchas gracias, vicepresidente del ENAMI. Quiero ofrecer la palabra a los diputados. Hay consultas. Señor Eguiguren y señor Cort. Está yo vi primero a don Carlos Kuchel, luego el diputado Eguiguren. Y no sé, ya, como usted. Don Mario, dé la palabra. No, Presidenta, no, por ningún motivo. No me atrevo a hacerlo, pero el orden que tengo yo anotado, el señor Kuchel, el señor Eguiguren, el señor Cort. Ese Perfecto. Es el orden que tengo yo. Diputado Kuchel, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Observando lo que está pasando en el mundo y las políticas fiscales y monetarias que están implementando los países, Estados Unidos, China, Europa y nosotros en nuestra medida, están significando una enorme emisión orgánica e inorgánica de dinero, y creo que los precios de las materias primas, incluido muy especialmente el cobre y el oro, van a seguir subiendo. Y no creo, como dijo el señor Maine Nichols, que esto baje. Puede que baje en términos relativos el oro, pero en términos nominales van a seguir altos los precios, porque es mucha la cantidad de dinero que están emitiendo todos los países del mundo para superar el tema de la pandemia y hacer transferencias directas que se están haciendo en distintas medidas, en distintas partes, en plazo, yo creo que esto puede seguir quizás por 2 años. Entonces, yo le sugeriría, esta es una apreciación personal, puede que esté equivocado, pero yo creo que en las proyecciones hay que pensar en una mantención y quizás en un aumento adicional en los precios de nuestras materias primas por las razones que he explicado, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Kuchel. Vice, le damos la palabra a todos y al final ahí usted hace referencia a las observaciones o si que quiere responder, ¿no es cierto?, alguna inquietud. Entonces tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren y luego el diputado Cort. Gracias, presidenta. Presidenta, la verdad es que mi relación con ENAMI no ha sido una relación muy de cumpleaños, ¿no? Yo creo que más bien hemos estado en controversias por distintas situaciones que en aveniencias.
Y ha sido porque de verdad que para mí, los pequeños y medianos mineros es un temazo que me compromete, y por eso yo he ido muchas veces a tocar las puertas de NAMI, no siempre con el mejor de las disposiciones. Sin embargo, Presidenta, cuando hay que ser riguroso, cuando hay que meterse en el corazón de lo que está ocurriendo respecto a la operación de NAMI, uno tiene que ser súper serio en este aspecto. Y lo digo porque yo siento que aquí se está cuestionando a NAMI por algo que no corresponde. Entendemos, yo agradezco la presentación del vicepresidente Robert Mike Nichols, pero yo quiero hacerle una primera pregunta y que nos diga claramente cómo se recibió NAMI por parte de este gobierno, con qué deuda se recibió NAMI, qué ha ocurrido en el intertanto para que de verdad se pongan las luces las luces altas y se empieza a transformar esto en un foco de conflicto. Porque lo que yo entiendo es que NAMI recibió, si estoy mal, el vicepresidente me podrá corregir, con una deuda de cercana a los 250 millones de dólares. Y fue en el gobierno pasado, cuando artificialmente se aumentó a 450 millones de dólares la deuda de NAMI. Y lo digo artificialmente, fue producto de la fundición de Ventana, ¿no? que se desintegró de NAMI. Entonces, NAMI, la verdad es que ha tenido que sufrir ese tema desde un comienzo. Y la gestión de Robert Mike Nichols, fundamentalmente, más que de Andrés Ugarret, porque él ha estado permanentemente, ha sido un poco hacer frente a esta situación. Y yo entiendo de que él hoy día, otra pregunta, está pidiéndole a DIPRES, y creo que hoy día DIPRES está a punto de responderle, de sugerirle un endeudamiento temporal por el orden de 50 millones de dólares. ¿Para qué? Para hacer frente a lo que él justamente dijo al comienzo. Dijo al comienzo cuando habló del tema de las coberturas, que hoy día sí NAMI está con un problema enorme. Y este problema lo llevó a tener un solo inconveniente, que entiendo yo que fue justamente con Atacama Cosán, donde se tuvo una demora de 21 días, y no lo que se dijo que habían dejado de pagarle a los trabajadores. Yo quiero que él también me diga, por tercera pregunta, si hay deudas a trabajadores que hoy día no se han cubierto producto del no pago de NAMI. Y además, con las medianas minerías se llegó a un acuerdo de 30 días. De manera que aquí ha habido una gestión de NAMI permanentemente. Ahora, ¿cuáles son los efectos colaterales? Los efectos colaterales son que Atacama no entregó más concentrado, y la verdad es que hoy día se dice, Presidenta, de que la fundición en Nambiela Lira no tiene concentrado. Pero eso no es así. No es así. ¿Por qué no es así? Porque yo le voy a contar que NAMI hoy día tiene un sobrestock. ¿Y por qué tiene un sobrestock? Porque yo no lo voy a meter en aprieto, vicepresidente, ¿no? Me la voy a jugar yo. Pero tiene un sobrestock. Porque coincidentemente, en la época de las elecciones pasadas, se abrieron lo que se llamó, que yo lo anoté aquí, son poderes compradores, donde se compró, pero no se procesó. Fíjese, no se procesó. ¿Y dónde fueron los poderes compradores? En Tocopilla, en Copiapó y en Coquimbo, en mi región, ¿no? Poderes compradores que llegaron a tener un sobrestock de 300.000 toneladas de mineral. Entonces, eso no es culpa de Robert Mike Nichols, ni de su equipo, ni su gestión. Eso es herencia del gobierno anterior, que hoy día él está tratando de vender. Pero vender cobre no es vender papa. No es llegar y vender y uno tiene que poder comprar ahora al tiro. Hay que vender, y hay que vender a buen precio. Entonces, yo sinceramente quiero primero validar lo que ha dicho el vicepresidente de NAMI, que su gestión ha sido en este aspecto impecable, y no que en otro aspecto no, pero en esto ha sido tremendamente impecable. Ha hecho una gestión
muy valiosa, y que la verdad es que se ha hecho cargo de un problema que Enami no es responsable, la gestión de él, puesto que es una herencia producto de malas administraciones anteriores. Y por último, si a la senadora de la región del norte, ¿no es cierto?, le preocupa tanto esto, yo quiero poner en evidencia una situación súper delicada, Presidenta. En el Senado, y esto le pasa al ministro por meter los proyectos por el Senado, en el Senado hay un proyecto de ley, que lo voy a leer, lo tengo aquí porque es tan largo el proyecto de ley, o sea, que establece beneficios excepcionales y transitorios respecto a la obligación de garantizar el cierre de una faena de conformidad a la ley 20.551, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras. Si ese proyecto de ley se hubiese aprobado, que se perdió 2-3 en el Senado, con votos de la oposición, de senadores que son de zonas mineras, Enami habría liberado cerca del orden de $23 millones. Si no es así, también me corrige, vicepresidente. Imagínense lo que estamos hablando. Ese era un tremendo proyecto para las medianas mineras que hoy día se perdió en el Senado, se perdió la semana pasada. Entonces, si hay realmente interés, Presidenta, yo creo que lo primero que podría hacer los senadores incumbentes de las regiones mineras es que podrían apoyar proyectos que van en directo beneficio al corazón de lo que estamos hablando, para que liberar dineros transitorios, temporales, y de esa forma poder hacer frente a la operación que hoy día están teniendo que abordar. Así que esas tres preguntas, y felicitar nuevamente a don Robert Mike Nichols, a Max Larraín y a su equipo por la gestión que ha hecho en este aspecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Eguiguren. Tiene la palabra el diputado Issa Cort. Gracias, señora presidenta. Por si estoy medio hora de manera formal, saludo a don Robert Mike Nichols, así como también al señor Max Larraín, ambos representantes de la ENAMI. Me parece sumamente interesante el poder, presidenta, generar una reflexión mucho más de fondo con la situación de la ENAMI. Yo creo que sería un error no solo político, sino que también administrativo, el querer analizar una coyuntura sin entender la evolución de una empresa tan importante. Y sobre todo cuando estamos hablando de una empresa bastante atípica, presidente, porque nosotros aquí estamos frente a un monopsonio, que es lo contrario al monopolio. Aquí es el poder de compra para pequeños y medianos mineros es único y exclusivo para la ENAMI. Y en ese sentido, esa distorsión de mercado entre oferta y demanda, quién tiene la capacidad de ofrecer y quién tiene la capacidad de demandar, también hay que tratar de entenderla desde el punto de vista del rol del Estado con la producción minera. Y en ese sentido, presidenta, yo creo que tratar de adivinar el futuro, sobre todo el futuro financiero, es el gran juego, es el gran riesgo que tiene la economía en sí, y eso es lo imposible de poder conseguir. Por eso, yo entiendo que el directorio, y no es una decisión que tome el señor Mike Nichols solo, o el señor Larraín, o quien representa en esta ENAMI, decide estratégicamente tener una política de coberturas. ¿Qué son las coberturas? Son como los seguros a nivel financiero, de decir, mire, yo estoy comprando un stock ahora, el cual no puedo, por razones logísticas, liquidar, ejecutar en este momento, por lo tanto yo, si compro a 10, dejo congelado el precio a 10. El riesgo que corren es que ese precio de 10, en un futuro, cuando se vaya a liquidar y se vaya a pagar, pueda costar 8, pueda costar 6 o pueda costar 15. Y es ahí donde yo quiero hacer la primera pregunta al señor Mike Nichols, de que nos explique cómo funciona, cómo opera el sistema de cobertura. ¿Son licitados esto? ¿Son a nivel del Banco Estado? Las exportadoras, presidenta, trabajan mucho con forward, sobre todo ellos cuando trabajan en monedas extranjeras, donde compran o venden a través de moneda extranjera y cuando está muy volátil. Nadie puede decir que el COVID-19 tiene extremadamente volátil en los mercados, a la alza o a la baja. Y es por eso al señor Mike Nichols, por su intermedio, presidenta, saber que nos explique cómo opera el sistema de cobertura, cómo son licitados, cuáles son las condiciones, porque suena bastante extraño, tal como estamos frente a un monopsonio, también suena extraño cuando aquí el alza del precio afecta directamente los intereses de la empresa. Sí, bueno, es como ilógico. Bueno, esas son las desvirtuaciones
del mercado a través de este tipo de situaciones. Saber si existe la posibilidad por parte de la ENAMI de poder corregir, de poder mejorar, de poder quizás relicitar esas coberturas. Quizás puede existir una empresa, como lo decía el diputado Carlos Ignacio Kuchel, por su intermedio presidenta, de que efectivamente la tendencia de los mercados es que se mantengan los precios al alza. Por lo tanto, puede existir a lo mejor otro ente financiero que esté dispuesto a comprar la cartera con los precios pagados o fijados anteriormente a fin de pagar el alza y asumir ese riesgo. No sé si existe esa facultad por parte del directorio, quizás el señor Larraín como fiscal nos puede decir más detalle, pero saber si es que en la cobertura está la posibilidad de resolver la situación. Y en tercer lugar, Presidenta, saber si es que el gobierno corporativo de la ENAMI, y algo decía el diputado Iguren con respecto a que la empresa autorice un endeudamiento por 50 millones de dólares, saber cuáles son las condiciones que tiene la ley de gobierno corporativo de ENAMI, las condiciones que le entrega al directorio para poder evitar este tipo de situaciones. Mira, aquí yo creo que acá el poder entender cuál es el rol de la ENAMI y no jugar a quién pierde menos o quién pierde más. O sea, aquí lo que tenemos que tratar es que la ENAMI nunca pierda, pero ojo, que nunca pierda para que no pierdan tampoco los pequeños y medianos mineros a quienes ellos les compran. Yo quiero reconocer, y tal como el diputado Yiguren decía que no siempre le ha ido bien la ENAMI, yo debo reconocer que fuimos con Michael Jiménez, que es el presidente de los pequeños mineros de Chancón, en Rancagua. Rancagua no es solo Codelco, no es solo Teniente, y tenemos minerales de cobre y oro, en donde hemos visto el apoyo que ha dado el señor Mike Nichols a poder tener la planta más al sur de Chile para la pequeña y mediana minería en la zona de Rancagua. Y en ese sentido yo quiero reconocer, y son riesgos grandes, pero también hay tratar de buscar un joint venture con Codelco, con Minera Valle Central. O sea, vale decir, hay ánimo de resolver la situación. Por eso yo quiero destacar, lo quiero reconocer. Creo que no siempre es bueno hacer solo críticas y no reconocer cosas positivas. También yo lo quiero reconocer las cosas positivas cuando hay que hacerlo. Muchas gracias, Presidenta, he dicho. Presidenta. Gracias. Por favor, ofrezco la palabra. ¿Alguien más? Presidenta, yo aquí, diputado Gaona. Diputado Sergio Gaona, sí, del Congreso. Presidenta, yo quisiera consultar si el vicepresidente de ENAMI nos puede responder las razones por qué se acumuló tanto stock en Tocopilla. ¿Por qué se compraron esa cantidad de mineral y además, más aún, ni siquiera se procesaron? Quisiera saber si ustedes tienen algún antecedente, si ha introducido alguna investigación interna, si hay responsables de esto, a qué se debe, porque en el fondo lo que aquí se produce es un sobrestock y que supera, me da la impresión a mí, la capacidad de procesamiento de ENAMI. Se acumuló pasivos con eso y evidentemente, y además cobertura, y eso probablemente esté día generando problemas. Quisiera que me respondiera eso el vicepresidente, por favor. Gracias, diputado Gaona. ¿Y alguien más? Presidenta. ¿Puedo hacer una precisión? Sí, diputado Iguren. 30 segundos. Presidenta, una precisión y va en línea en lo que dice el diputado Gaona, que entiendo yo de que no habían plantas para procesar esto y que recién en el gobierno del presidente Piñera se creó la planta Barriles, pero tiene una capacidad de 5.000 toneladas, muy lejos de las 300.000 que están hoy día acumuladas. Entonces quiero saber si eso es verdad o si habían plantas anteriores y no se ocuparon, en fin. Gracias, diputado Eguiguren. Ahora sí, don Mario quería aclarar. Tengo las consultas formuladas por el diputado Sir Juan Santana. Ya. Sí, voy a dar lectura a ella, tal cual señalé en la cuenta. Hace dos consultas al señor May Nicol. Si tiene conocimiento de la desvinculación del jefe de la Oficina de Fomento de Vallenar, señor Luis Vegas, denunciado por la Asociación Minera de Omeico como una decisión inoportuna e injustificada. Y la segunda es que si tiene a bien pronunciarse sobre la posibilidad de elaborar un nuevo reglamento de compra que considere la participación de pirquineros y trabajadores de la pequeña minería. Eso es todo, presidente. Gracias, don Mario. Oiga, al vicepresidente tengo varias dudas, la verdad. Porque dentro del comunicado que
presidente hace, ¿no es cierto?, y que explican un poco el por qué se ha generado esta estrechez financiera. Dice relación con las fluctuaciones del precio del cobre, que en la práctica lo que ha hecho es tener este desembolso imprevisto de los compromisos que han tenido que tener con las corredoras de mercado de coberturas. Pero yo la verdad es que siento que acá ha habido una mala gestión. Porque lo que estamos viendo en la práctica es que hemos tenido entonces personas que no han hecho bien el negocio o no lo han entendido de cómo funciona el ENAMI. Porque, la ENAMI está hace más de ¿cuánto? 50, 60 años y es primera vez que se ve una crisis financiera tan compleja. Y yo quiero ser bien sincera y tajante también a la vez en ese sentido, porque yo quiero decirles que en la región de Atacama nosotros tenemos prácticamente que las plantas están paradas, tenemos contratos con los proveedores que no se han cumplido. ¿Para qué decirles que no hay concentrado de cobre que se pueda procesar? Abundar con lo que ha sucedido también en la propia fundición, que en la práctica está como parada, y a mí eso obviamente me genera mucha preocupación. Hay una incertidumbre muy grande por parte de los distintos sindicatos de la pequeña minería. Yo estuve en reunión con ellos el fin de semana y la verdad es que hay un sentir más bien que radica, ¿no es cierto?, en un poco de desilusión por parte también de los que están a la cabeza del ENAMI. Yo creo que acá hay un impacto importante, no solo en este caso para los productores, sino que también para las economías locales. Y eso debe ser tratado, eso debe ser investigado y eso también tiene que culminar con alguna sanción eventualmente, con las responsabilidades políticas, porque entonces ¿quién asume la responsabilidad administrativa? Y yo estoy diciéndolo con toda transparencia, no es ahora, no es el gobierno anterior, o sea, nos ha pasado en todas las empresas estatales, porque yo creo que convengamos que las empresas estatales no son eficientes, no tienen buena gestión, y yo lo lamento. Pero eso es parte también de las mejoras que tenemos que hacer y nacen a propósito de estas crisis. Ojalá que se puedan transformar en una oportunidad. Yo no descarto, y lamentable que uno lo diga, ¿no es cierto?, pero porque hay hechos concretos y yo creo que bastante evidentes de que acá perfectamente se podría levantar también una comisión investigadora con la ENAMI, con esta situación que hoy día estamos evaluando, ¿no es cierto?, que estamos discutiendo. Porque yo creo que ya es hora de que se haga la limpieza que corresponde, de que tengamos también al personal idóneo y que hagamos las cosas bien. Porque acá el único daño y el impacto que se genera finalmente es, ¿no es cierto?, en una actividad tan noble como es la pequeña minería, también, ¿no es cierto?, la mediana minería, pero también el dinamismo económico que se genera también en nuestros territorios. Ustedes saben que la pequeña minería genera, ¿no es cierto?, contratación de mano de obra local, hay, ¿no es cierto?, un impacto importante en términos económicos. Entonces yo creo que es el minuto para poder relevar el rol que cumple el ENAMI y que es el fomento de la pequeña minería. Y yo creo que ahí es donde también hay que centrar los esfuerzos y hay que poner el foco del debate, creo yo. Entonces yo ahí, vicepresidente, solo quiero plantearle más bien qué es lo que de verdad pasó. Porque no creo, o sea, en los últimos años nunca se había dado de que por las fluctuaciones del precio del cobre, hoy día por compromisos con las corredoras, hemos llegado a tal punto de crisis que tenemos números rojos. O sea, de verdad, discúlpeme, pero eso yo no lo compro. Creo que hay más argumentos, creo que son factores que provienen de distintos aspectos y que hoy día finalmente convergen en esta crisis. Pero hablemos las cosas realmente como son. ¿Qué problema administrativo también tenemos al interior del ENAMI? También con algunos funcionarios que también se cuestionan, ¿no es cierto?, por las tareas y los compromisos que tienen al interior de la empresa.
y que yo creo que este es el minuto también para poder conversarlo y ver cómo se pueden resolver. Yo me quiero quedar con eso, vicepresidente. Yo igual tengo como varias cositas también para poder profundizar, pero prefiero que comencemos desde ya con la respuesta o el análisis que usted pueda hacer, ¿no es cierto?, a la cabeza del ENAMI en este escenario. Vice, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Voy a ir por el orden de que fueron haciéndose estas preguntas. Respecto del diputado Kuchel, tiene toda la razón, diputado. O sea, en la medida en que nosotros veamos el precio del oro subiendo, no vamos a cortar las coberturas por ningún motivo, porque quedaríamos en una situación de desmedro. Pero cuando ya haya una tendencia a la baja, vamos a ir revisándolo, y en ese sentido estamos cambiando esta estrategia y esta política aprobada, como dije anteriormente, por el directorio el 28 de noviembre del año 2013, de manera a hacer una política más flexible y que nos permita ir todas las veces, todos los meses, discutir a nivel de directorio cómo vamos a enfrentar esta situación de las coberturas y cómo lo vamos a hacer, porque tampoco queremos caer en la especulación, no queremos un davilazo ni nada por el estilo aquí por ningún motivo. Entonces, frente a eso, lo que estamos haciendo es revisar la política, pero usted tiene toda la razón del mundo. Hoy día no podemos dejar de hacer cobertura al oro, porque si sigue subiendo vamos a quedar expuestos. Respecto al precio del cobre, lo más probable es que el precio del cobre en el mediano plazo sí siga subiendo, porque los inventarios en todas las bolsas del mundo están con un nivel más bajo del consumo de una semana en el mismo mundo. Entonces, frente a eso, por eso hemos mantenido las coberturas de lo que compramos. Pero sí hemos reducido las coberturas de los stocks, porque mientras no los procesemos no generaríamos un daño en la caja de la ENAMI. Respecto de lo que plantea el diputado Eguiguren, sí, nosotros recibimos la ENAMI con una deuda de 250 millones de dólares al 11 de marzo del año 2018, entre deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. Hoy día esa deuda está en 350 millones de dólares, porque lo que usted plantea, diputado, respecto de esta deuda de 450 millones de dólares y que generó o produjo la decisión que toma la ENAMI de vender la fundición de ventanas a Codelco, eso es del año 2005. En el año 2005, frente a los problemas de gestión, porque esta no es la primera vez que la ENAMI pasa por una situación, su activo más importante, que era la fundición de ventanas, tuvo que ser vendida el año 2005 para poder enfrentar toda la situación que estaba viviendo la ENAMI. En este momento, la situación que estamos viviendo es mucho menos trascendente y relevante para el largo plazo que lo que fue lo del año 2005, lo que implicó la venta de la fundición de ventanas. Respecto a la DIPRES, estamos trabajando con la DIPRES, esperamos, ya hicimos todo un análisis con el sistema de empresas públicas. Nosotros no pertenecemos al sistema de empresas públicas, pero nos pareció que un tercero relevante era importante que revisara nuestros resultados y conversara con DIPRES, con la Dirección de Presupuesto, de manera de poder analizar la situación de la ENAMI, y ellos concluyen en una forma similar a lo que yo planteé anteriormente, que los fundamentos de esta empresa son los correctos, pero que está pasando por una coyuntura, y estamos trabajando. Y en ese sentido, diputado, también ha habido todo un trabajo de gestión que hemos hecho, y que voy aquí a mezclar con la pregunta suya, diputado Gaona, esta situación. Nosotros históricamente, en este año y medio que llevamos a cargo de la ENAMI, hemos puesto en funcionamiento la planta Barriles, que permite procesar 5.000 toneladas mensuales. Ahí en Barriles, en este momento, en Tocopilla, en la zona de Tocopilla, estamos comprando entre 7.000 y 8.000 toneladas por mes. Ya tenemos una planta para procesar 5.000 toneladas mensuales, y que ya estamos empezando los estudios para llevarla a 10.000 toneladas, pero con una capacidad intermedia de 7.500. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que el año 2015 aproximadamente, el que compraba casi todos los minerales que se producían en la zona de Tocopilla era compañía minera Carolina de Michilla. Carolina de Michilla
detiene su operación y recién reinicia su operación hace un año atrás, 8 meses atrás. Mientras ellos reiniciaban la operación de sus minas, nosotros les vendimos bastante mineral, del orden de 100.000 toneladas, entre 80 y 100.000 toneladas, de manera de poder procesar. Antes de eso, nunca había habido planta de ENAMI en Tocopilla. En Tocopilla hay 2 minas, o cerca de Tocopilla hay 2 minas, Mantos de la Luna y Carolina Michilla. Con Mantos de la Luna nunca hemos podido llegar a acuerdo para poder venderle esos minerales y por eso no lo hemos hecho. Hoy día estamos trabajando algunas alternativas de poder vender esos minerales y dejar exclusivamente los que necesitamos para que la planta esté bien abastecida. Si me vengo al sur, la planta de Taltal ha tenido una capacidad histórica de 200 toneladas de producción de cátodos al mes. Esa planta, a partir de este año, le hicimos mejoras operacionales y hoy día ya está con 296 toneladas de cátodos al mes. Esa es una planta que tenía pérdidas toda la vida, porque su línea de flotación está aproximadamente entre 230 y 240 toneladas de cátodo. Hoy día y tenemos un muy buen abastecimiento en esa planta, muy buen abastecimiento. Hoy día que ya llegamos a las 296, hace un mes y medio atrás, que ya estamos pasando flujos por 296 toneladas de cátodo, esa planta no debiera volver a tener números rojos. Tenemos el mineral, nos faltaba la planta. En este último año, desde julio del año pasado hasta julio de este año, hicimos un proyecto de ampliación con todas las aprobaciones correspondientes y hoy día ya estamos en una capacidad de 296 toneladas y dejamos esa planta en buenas condiciones. En la planta del Salado, viniéndonos más al sur, en la zona de Chañaral, ahí hemos hecho una serie de contratos con los productores, con los pequeños productores, contratos por baja ley, que nos ha permitido mantener buenos resultados en esa planta, porque ya no nos estaba llegando mineral de alta ley y eso lo hemos hecho de alguna manera de generar un buen negocio para los productores, lo que se ha logrado. El Salado anda casi en 600 toneladas de cátodo al mes, lo que es muy bueno cuando el año pasado y el antepasado nos movíamos del orden de las 500 toneladas. Aquí en Mata la planta está completamente abastecida, no nos está llegando tanto mineral sulfurado, pero como tenemos las escorias de la fundición, estamos procesando bastante escoria de la fundición y está en un muy buen resultado. La fundición, por su parte, no ha parado, sí ha tenido una baja en las alimentaciones de concentrado de distintas plantas, porque ha sido una de las maneras que hemos tomado para enfrentar esta situación, pero la planta no ha parado. Eso no es correcto lo que hay gente que ha dicho, y yo estoy en este momento en la fundición. Ayer estuve hasta las 11:30 de la noche conversando con los viejos adentro y ustedes les pueden preguntar a ellos. Tengo reuniones con los dirigentes sindicales, yo diría semana por medio, donde ellos están bastante al tanto de las circunstancias y en este momento la planta sigue funcionando. De hecho, si ustedes se fijan ayer en la estadística de medioambiental, en el semáforo medioambiental, entre las 9 y las 10 de la mañana marcó un pic de 330 microgramos por normal metro cúbico en la estación Paipote, que si estuviera detenida no estaríamos emitiendo SO2 y seguimos emitiendo SO2. Entonces, de alguna manera, algo que no tiene nada que ver con la situación financiera nos demuestra que estamos trabajando y que seguimos avanzando. Lo que sí es cierto es que hemos tenido una baja en los concentrados porque hemos tenido que tomar otras decisiones, pero en ningún momento ha estado en riesgo la continuidad operacional de la fundición. Respecto de la planta de Vallenar, después de 10 años, por mejora en el abastecimiento, por gestión exclusiva del gerente de Fomento que consiguió negociaciones con CAP y con otros privados de que le entregaran a algunos productores de la zona minas que no estaban funcionando. Hoy día hace 3 meses que tenemos números azules en la fundición, en la planta de Vallenar. La planta de Delta, que tiene su mina base, sigue funcionando bien y con buenos resultados. Como decía el diputado Cort, en Rancagua, donde llegamos a tener un stock de casi 300.000 toneladas de minerales de oro-cobre, lo hemos logrado procesar en la planta de Yamana Gold, la planta Florida,
y eso está funcionando muy bien, pero también tenemos un proyecto que es mucho más importante y que no lo hemos podido concretar, pero que seguimos avanzando para poner una planta de procesamiento de entre 5.000 y 10.000 toneladas mensuales, ahí en donde está Valle Central, en Rancagua, lo que resolvería todos los problemas en el largo plazo de la zona de Rancagua para los pequeños mineros. Ahí tenemos más de 25 productores mineros que nos entregan del orden de entre 5.000 y 7.000 toneladas mensuales. Después, respecto de lo que plantea el diputado Cort, ¿cómo opera el sistema de cobertura? El sistema de cobertura nosotros lo hacemos con brokers. Esas son las empresas que lo hacen. El Banco del Estado, los bancos en general no hacen esta labor porque no conocen los mercados del cobre. Entonces, en el mundo hay brokers. No existen comisiones, no se le paga comisión a ningún broker, solamente se paga el diferencial del precio del cobre entre lo que ellos nos pagan o lo que nosotros pagamos. Entonces, ahí no existe un proceso de licitación, sino que nosotros estamos acreditados con todos los brokers, con contratos con estos brokers que llevan más de 15 años en la NAMI, los cuales son refrendados cada 3 años. Pero ahí no hay ningún tipo de comisión que se le pague a nadie. Es un contrato exclusivamente de adhesión que se llama. Es un contrato de adhesión que tiene un nombre, que las siglas de ese contrato, que no les podría decir lo que significan porque no lo sé, es ISDA. Esos son los contratos con que se hace esto de las coberturas. Son indefinidos, se confirman cada 3 años y no se cobra comisión. ¿Ya? En la cobertura, diputado, está la solución si nosotros hacemos una política de cobertura más flexible, una política de cobertura que pueda ser revisada. Cuando nosotros leemos la política de cobertura aprobada el 28 de noviembre de 2013, como dije anteriormente, esa política obliga a la ENAMI a hacer cobertura del 100% de los minerales que está comprando y de los stocks que está comprando. Entonces, yo discutía en el directorio que nosotros de repente hay temas que le dedicamos mucho tiempo y a esto de las coberturas, como es una política absolutamente a fuego, no lo discutimos. Entonces, estamos proponiendo una nueva política de coberturas para proponerle al directorio, que posteriormente va a ser aprobada por la DIPRES, de manera que eso lo podamos discutir todos los meses. Todos los meses debiéramos dedicar por lo menos 1 hora en el directorio a discutir la propuesta de la administración respecto de la cobertura. Eso, entonces por eso yo le digo, frente a esta situación, cuando se plantea aquí tienen que haber responsables, yo diría que el responsable es una política de cobertura que no revisamos y no visualizamos y no cambiamos a su debido tiempo. Cuando nos damos cuenta de esa situación, pero las coberturas se hacen aproximadamente a 2 meses, ya teníamos el partido un poco perdido y hoy día ya logramos que el directorio nos autorizara puntualmente, mes a mes, cuál va a ser nuestra estrategia de cobertura de manera de disminuir estas pérdidas, y esta nueva política de cobertura debiese resolver el problema y obligar al directorio y a la administración a revisar esto mensualmente de manera de no resolver lo que ya nos pasó, sino que resolver de aquí hacia adelante. Al diputado Gaona, yo creo que le respondí, diputado, en lo anterior respecto del stock de Tocopilla en la planta Barriles. Ahí junto con eso, esa misma situación nos sucedió en el stock de Mantos Blancos, que eso sí fue el año 2018. La compañía minera de Mantos Blancos nos compraba los minerales, pero en algún momento decidió de comprarlo, dejó de comprarlo, y hoy día estamos con varias iniciativas para poder licuar y procesar esos minerales, lo que sería un aporte muy grande a la caja de la NAMI, no al resultado de la NAMI, pero sí a la caja. Y hoy día el problema que tenemos es un problema de caja, no es un problema de gestión, pero que obviamente enreda la gestión. Respecto de las preguntas del diputado Santana, es cierto que salió el jefe de fomento de Vallenar. Yo le pedí la renuncia hace 1 semana y media atrás, porque muy en línea con lo que planteaba la presidenta, nosotros consideramos que el desempeño que se estaba teniendo
no era el que necesitábamos para poder mejorar los resultados y por eso tomamos esa decisión. Respecto del nuevo reglamento de compra para la pequeña minería, esto lo estamos siempre revisando, lo estamos revisando siempre, fundamentalmente con la SONAMI. Ustedes tienen que recordar que por ley nosotros le presentamos y acordamos la tarifa a ENAMI, a SONAMI, lo que no quita que nosotros estamos disponibles para hacer cualquier contrato por fuera de la tarifa con cualquier productor, y eso da derecho a los planes de fomento, da derecho a todo, tal como lo establece la glosa presupuestaria, y en eso estamos. Respecto del planteamiento suyo, Presidenta, obviamente cuando uno ve los números fríos o el número, la línea final del número, como usted lo plantea, se puede apreciar una mala gestión, pero yo quiero reiterar que desde el año 2011 a la fecha, esta no es la crisis más seria que ha vivido la ENAMI. A mí me parece que la pérdida de la fundición Ventana del año 2005 es mucho más serio que esto. La pérdida del derecho a comprar compañía minera o vender compañía minera Los Bronces, la disputada de Las Condes, es mucho más serio que esto. Entonces, yo creo que hay que poner estas situaciones en perspectiva. Lo que no quita que claramente nosotros hemos implementado a partir del año pasado, cosa que nunca se había hecho en la ENAMI, y es difícil que una empresa moderna no lo tenga, un sistema de evaluación de desempeño donde estamos evaluando el desempeño de todos nuestros profesionales, de todos nuestros trabajadores, para tomar las medidas que tengamos que tomar cuando los resultados no son los que esperamos, y eso vale desde el vicepresidente ejecutivo hacia abajo. Pero también esto no es solamente para poner en riesgo a los trabajadores, esto también es para proteger a los trabajadores y a los profesionales, porque y esto quiero ser súper claro, Presidenta, cualquier desvinculación en esta compañía es aprobada por mí. Desde que yo llegué aquí el 18 de enero del 2019, cualquier desvinculación que se realice en la ENAMI es aprobada por mí. Y lo primero que yo hago, cuando me vienen a plantear que hay tal persona que no debiera seguir en la compañía porque no hace la pega, es, ok, tráiganme las evaluaciones de desempeño, porque si esta persona ha sido evaluada extraordinariamente bien los últimos años y ahora resulta que es lo peor de lo peor, yo no puedo creer. Entonces, la evaluación de desempeño no es solamente un elemento para controlar, también es un elemento para proteger y minimizar las arbitrariedades por parte de la jefatura. Y en eso estamos trabajando. Como desgraciadamente no tenemos historia, muchas veces tenemos que buscar por otro lado de manera de poder hacerlo. Le reitero, no es la primera vez que la ENAMI está en una situación financiera tan compleja, y respecto del impacto de la economía, diputada, y usted está en todo el derecho de escuchar a todo el mundo y de hacerse su propia opinión. ¿Quién soy yo para discutirle? Pero claramente el efecto que nosotros hemos tenido en la economía en este momento ha sido en 3 empresas que atrasamos algunos pagos y que renegociamos. Los trabajadores no han tenido ningún impacto en su salario y en sus remuneraciones. La pequeña minería no ha tenido ningún impacto, independiente de lo que diga la pequeña minería, los contratistas tampoco. Han habido atrasos en pagos de contratistas, que son los atrasos normales que tenemos en la ENAMI, que lo hemos tenido siempre y que estamos tratando de reducirlo. Pero igual se nos escapa. Yo le puedo decir, hace 3 semanas atrás me llama una productora y me dice, vicepresidente, me pagaron con un cheque sin fondo, lo que nos ha pasado siempre en la ENAMI, porque nosotros pagamos con cheques del Banco del Estado y el Banco del Estado no paga si no está toda la plata metida en la cuenta corriente. Eso se resolvió en media mañana, inmediatamente, y le puedo dar, pero no lo voy a hacer en público, el nombre de esa productora que me llamó. También tuvimos un problema en Taltal con un productor y la situación fue resuelta de la misma manera. A los productores mineros pequeños no se les ha dejado de pagar en ningún momento, y le puedo dar fe que mi preocupación ha sido esa, de manera de que eso se asegure y eso se cumpla a cabalidad, Presidenta. Lo mismo que a los trabajadores. No hay ningún trabajador al cual no se le haya pagado el sueldo en la ENAMI, y las empresas contratistas tampoco. Solamente hemos tenido problemas con estas 3 compañías mineras de la mediana minería.
y que ya están resueltos tal como dijo no sé si fue el diputado Eguiguren o el diputado Con, pero ya lo resolví. Sí, yo también en mi región tuve varios casos así, no fueron solamente 3 empresas, pero sí también se fueron resolviendo, pero sí algo que me señalaban el día sábado que tuvimos con distintos representantes de las organizaciones de la cuarta y de la tercera, de hecho, que evalúe, don Robert, la posibilidad de hacer un pago como se hacía a la antigua, porque convengamos que es un rubro que también es bien, ¿no es cierto?, precario en términos de poder acceder a las tecnologías. De hecho, siempre hablamos de la flexibilidad y de cómo también los criterios que se aplican para los viejos, con el cariño, ¿no es cierto?, que uno le dice a los pequeños mineros, en la lógica esta, ¿no es cierto?, de poder facilitarles las cosas. Transferencia es un lío para ellos, porque ellos no tienen internet. O sea, de hecho, sabemos las brechas del acceso al internet a nivel nacional, sobre todo como deja al desnudo, ¿no es cierto?, esta crisis de la pandemia, las tremendas desigualdades que vive nuestro país, sobre todo también con ellos, que muchas veces estamos hablando de rangos etarios más grandes, de personas que viven en zonas rurales, etcétera, etcétera. Ellos nos planteaban la posibilidad de que se pague cash, que se pague, ¿no es cierto?, en efectivo, o la posibilidad del cheque, pero justamente no hacían alusión a esta situación que le pasaba, que usted nos explicaba, vice, de que Banco Estado tiene problemas, etcétera, etcétera. Pero efectivamente la posibilidad de que sea a través de el pago en efectivo, porque transferencia o vale vista para ellos es un problema. Es un problemón y efectivamente en los últimos 2 meses nos han señalado justamente esa observación y aprovecho de comentársela, que fue parte también de lo que volvieron a plantear el día sábado en esta reunión. Y bueno, yo la verdad es que solo como para cerrar la reflexión que venía realizando recién de lamentablemente los casos que hemos tenido en las empresas estatales, la ENAMI, ENAP, Codelco, han sido lamentables. Uno siempre, ¿no es cierto?, está preocupado y ocupado, sobre todo en esta comisión, de cómo mejoramos esas debilidades, esos vacíos, de cómo perfeccionamos muchas veces la legislación a propósito de hechos concretos que han quedado, ¿no es cierto?, en evidencia, de irregularidades. Entonces, más bien lo que uno quiere es poder cuidar nuestras empresas, empresas que son de todos los chilenos y chilenas, que juega un rol social, que yo creo que también es parte de los objetivos que uno quiere, ¿no es cierto?, y que pretende que se cumplan. Y además que funcionen bien, que se utilicen de manera eficiente los recursos que le pertenecen a todos los chilenos y chilenas. Y entonces ahí es cuando yo hago esta salvedad de cómo podemos nosotros también buscar cuáles son los errores de origen, dónde está el problema, ir a la raíz. Si acá hay un problema de gestión, bueno, yo no vuelvo a reiterar, vice, no lo digo de este gobierno, lo digo de hace muchos años atrás. Este es mi segundo periodo y en el primer periodo también recibí, ¿no es cierto?, varias inquietudes con respecto al funcionamiento del ENAMI. Y acá estamos hablando, yo creo que más bien de un tema estructural, de cuál es el rol que realmente juega el ENAMI y además cómo se puede, ¿no es cierto?, también hacer un diseño más estratégico y con mayor eficiencia en la gestión y en la administración para que las cosas no vuelvan a repetirse. Si yo creo que uno lo que busca es que estos problemas no vuelvan a suceder, porque claramente es una crisis. Estamos hablando de que no estamos sacando los números que uno espera y acá genera una seguidilla de consecuencias. Esto todo es un encadenamiento y claramente eso es lo que hay que prevenir. Y a mí nadie me saca de la cabeza, y disculpe, vicepresidente, que muchas veces cuando se generan estos problemas se corta por el hilo más delgado. ¿Y quiénes son ellos? Son los trabajadores, son, ¿no es cierto?, en este caso los pequeños mineros, cuando se cortan algunos contratos, proveedores, etcétera, etcétera. Y uno lo que espera
es que la empresa esté robusta y con, yo creo, las condiciones y las herramientas suficientes como para que esto vaya avanzando bastante bien. Y eso yo creo que es la tarea que nos queda. Nosotros también vamos a recibir, voy a abrir otro espacio, no sé si es que alguien más quiera solicitar la palabra, pero yo creo que también vamos a abrir el espacio para que puedan venir a exponer los dirigentes que también nos han solicitado la posibilidad de venir a hacerlo a la Comisión de Minería. Y ahí también hago la invitación a los distintos colegas que si es que quieren entregarme algunos nombres para poder hacer ya la invitación con don Mario, por favor, que ojalá sea lo antes posible. Y eso, vicepresidente. Don Mario. Sí, no, antes de terminar la sesión, presidenta, y reconociendo la sintonía que ha tenido esta sesión, me han llegado algunos comunicados preguntando por la cuenta, básicamente por 2 o 3 oficios del Ministerio de Minería relacionados con patente minera, postergación de pago de patente, suspensión de remate de patente. Solo señalar que ya habíamos dado cuenta de esos oficios cuando los recibimos en formato digital. Me faltó hacer esa prevención en la cuenta. Hoy día volví a dar cuenta porque lo recibimos en formato físico, porque los canales internos de la corporación han ido ralentizando el tráfico de los documentos. Pero sí, tienen fecha de hace más de un mes estos oficios de respuesta. Quería dejar claro eso porque me preguntaban por la diferencia en el tiempo de respuesta del Ministerio de Minería. Esa diferencia no la hay. El Ministerio de Minería respondió prontamente enviando los antecedentes al Ministerio de Hacienda. Eso, presidente. Muchas gracias, don Mario. Oiga, yo no sé si es que a lo mejor podemos aprovechar de pedir el acuerdo para solicitar la siguiente información, y que es con respecto a los proyectos PAMA. Recordemos que hace muy poco esos proyectos, ¿no es cierto?, empezaron a ejecutarse, a entregarse, ¿no es cierto?, los recursos, o entiendo, no sé si vicepresidente usted me puede corroborar, pero entiendo que estábamos en ese proceso. Entonces, ¿cuál es la información que a mí me gustaría solicitar? Es la claridad de cuántos PAMA finalmente se aprobaron, de acuerdo también a los territorios, yo creo que desglosado a lo mejor por región, y también hacer la solicitud de información de acuerdo a años anteriores, ¿ya? ¿Y para qué? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo? Hay también observaciones de los propios pequeños mineros que fue bastante difícil acceder al PAMA. También sabemos de que hay muchos más recursos involucrados en este año. Entonces queremos saber, ¿no es cierto?, cuál es la implicancia que hoy día tuvo el alza o el aumento de los montos y sobre todo también de la cobertura. Yo creo que sería interesante saber esa información. Entonces, para solicitar ese oficio, don Mario, y si es que a lo mejor el vice, porque esto tendríamos que entonces pedírselo a quién, al CORE, por ejecutarse, ¿no es cierto?, como o lo ejecuta el Ministerio de Minería. Presidenta, si me permite, el Ministerio de Minería, nosotros somos solo el ejecutor. El Ministerio de Minería es el dueño de los PAMA, nosotros, y nos subcontrata, entre comillas, a nosotros para que lo ejecutemos. Yo creo que hay que solicitárselo al Ministerio de Minería. Respecto del CORE, son los FNDR, no los PAMA, lo que habría que solicitarle al CORE. Van directo desde el Ministerio. Ya, perfecto. No solo tenía, no sé por qué me entró esa duda. Entonces pidámoslo directo al Ministerio y eso es como la relación del año anterior, la ejecución de este año 2020, para también saber los montos y la cobertura, que yo creo que es importante cruzar esa información para tener claridad, que es algo que también que nos solicitaron los dirigentes. Yo no sé si alguien más quiere agregar alguna otra cosa para ofrecer la última palabra, ¿no? Entonces estaríamos con nuestros invitados. Muchas gracias a don Max Larraín por acompañarnos, y también al vicepresidente del ENAMI, por supuesto, don Robert May-Nichols, que siempre es un agrado tenerlo acá en la comisión. Y yo creo que el mensaje sería mayor claridad, vicepresidente.
Yo disculpe que se lo diga de esa forma, pero mayor transparencia en la información, quizá apelar un poco a esta buena voluntad que ustedes han tenido de participar en la comisión, pero de abrirse al diálogo con los dirigentes. Y se lo digo porque ellos, claro, me mencionaron de que hubo llamadas de teléfono, pero llamadas de teléfono que parece que surgen a propósito también de algunas intervenciones de algunos, ¿no es cierto?, parlamentarios. Entonces, eso también yo creo que a lo mejor generó cierta suspicacia y a lo mejor una mesa de trabajo en el que puedan, ¿no es cierto?, bueno, a través de estas plataformas, entendiendo, ¿no es cierto?, el contexto que estamos viviendo, pero yo creo que son más fáciles porque de esa manera lo hemos estado desarrollando, por lo menos nosotros como equipo, y ahí se funciona bastante bien, que se le pueda escuchar, que se les pueda explicar y que se le pueda entregar certezas, porque la incertidumbre y más bien como la angustia de no saber qué es lo que está pasando, yo creo que uno hace incurrir en errores, en malas interpretaciones, y es lo que hay que evitar. En tiempos de crisis se requiere de la información, que es muy clave en esos momentos, y eso es lo que yo le quiero pedir a usted, vicepresidente, que pueda darse también ese espacio para poder explicarle a los mineros qué es lo que realmente está sucediendo, cuáles son los efectos para ello, porque ese es lo que usted me mencionaba en su intervención, pero es que volvió a darse el día sábado a pesar de que usted hablara por teléfono con ellos. Ellos me señalaban que hay que de hecho estaban hoy día también muy gustosos de poder seguir la transmisión de la comisión de hoy día, pero es como la incertidumbre y la poca claridad de qué es lo que pasa y qué es lo que pasaría con ellos también, con estos comunicados que se dan a conocer a través de la prensa, pero que en el detalle hay muy poco, ¿no es cierto?, de conocimiento, y yo creo que ellos también se merecen saber realmente cuál es el estado en el que se encuentra el ENAMI. Eso, vicepresidente, agradecer a todos mis colegas y por haberse cumplido el objetivo de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias y que tengan buena tarde.